Alfonso de María Campos y Castelo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas tardes a todos. Queridos amigos purépechas, queridos amigos michoacanos, mexicanos, todos. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Fausto Vallejo, gobernador del Estado de Michoacán. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública. Licenciado José Gerardo Villagómez Calderón, presidente municipal de Sinsunzan. Saludo a los poderes del Estado de Michoacán, a los invitados especiales, a su excelencia, a todos, amigos, queridos trabajadores del instituto, señoras y señores. En el territorio mexicano se producen millones de sueños cotidianos que dejan la impronta día tras día de nuevos capítulos que narran una riquísima y ya antigua historia. Don Vasco de Quiroga, ese hombre singular de espíritu creativo y admirablemente emprendedor, que comprendió los sueños de tantos mexicanos y michoacanos y modificó las condiciones de vida de toda una época, afirmaba que toda empresa debía realizarse en conjunto, y cito, ayudándose unos a otros con gran voluntad, animándose entre sí y no al contrario, escondiéndose o mostrando recibir pena o trabajo en ello. En este mismo recinto donde don Vasco fuera nombrado obispo, me siento muy complacido al afirmar que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia precisamente recurrimos a la estrategia de sumar voluntades para lograr alcanzar nuestras metas, algunas de ellas de dimensiones monumentales, pero siempre con la participación de numerosos especialistas entre arqueólogos, antropólogos e historiadores, así como restauradores y museógrafos. Dentro de las muchísimas responsabilidades que honrosamente recaen en el INAH, en cuanto se refiere a investigación, restauración, conservación y difusión, el Estado de Michoacán merece y recibe una gran parte de nuestro interés. No podría ser de otra forma. Su caudal de bienes históricos y patrimoniales es tan vasto que incluye expresiones materiales e intangibles producidas desde tiempos muy remotos y reflejan el devenir de los habitantes de esta gran región. Basta con visitar este recinto y el anterior de las Yácatas para vislumbrar esta riqueza. Como todos ustedes saben, los muros conventuales que hoy nos reciben han formado parte del paisaje michoacano desde los inicios del siglo XVI. Nos decía su excelencia que llegaron aquí los primeros franciscanos tan cerca como al final de la conquista en 1521. Y a pesar de las intervenciones arquitectónicas que los transformaron a través del tiempo, aún reflejan la importancia que adquirió el original convento franciscano de Santa Ana de Sinsunzan, lugar de colibrís para la vida michoacana. Hoy, con su reapertura, deseamos reanimar un espacio que ha estado ligado a la comunidad desde tiempos muy lejanos, a quien agradezco particularmente no solamente el trabajo desarrollado aquí, sino el futuro de este sitio que está también a su cargo, para que los visitantes reconozcan aspectos simbólicos y estéticos necesarios para la valoración de su propio legado cultural y de las artes de su país y de su región. Simultáneamente nos impulsa el reto de estimular entre la niñez y la juventud la preservación de los bienes culturales para que los hagan propios, todo como parte de un círculo virtuoso entre la identidad, el acceso a la cultura y el bienestar. Un poco más temprano visitamos el Museo Arqueológico Purépecha, en el corazón de la gran urbe regional del occidente de la época prehispánica, las Yácatas, la cual permaneció incólume ante el embate de los mexicas. Este recinto en Sinsunzan, en lugar de colibrís, como decía, con sus espléndidas yácatas, refleja también el reto de la comunidad científica, de los diferentes sectores de gobierno y de la sociedad en su conjunto para preservar la enorme riqueza patrimonial que nuestro país contiene, tal y como lo señalaba don Vasco, ayudándose unos a otros con gran voluntad. Señor presidente Calderón, agradecemos su valiosa presencia. Usted ha sido testigo de cómo ha ido evolucionando la restauración de este espacio y aplaudimos su reiterada voluntad y apoyo para que la cultura de Michoacán y de México constituya un potente generador de beneficios sociales que alcance a todos los mexicanos y que sea al mismo tiempo un permanente motivo de confianza para el futuro. Esta confianza se traduce hoy
en una nueva lectura de los tiempos pasados, encaminada a profundizar en nuestras raíces y destinada a exhibir espléndidos ejemplos de las más sensibles expresiones artísticas. En los inicios de la presente administración, se establecieron las pautas para ampliar la oferta y mejora de la infraestructura cultural en todo el país. En este marco de referencia, se emprendió, con la colaboración de la comunidad, como decía, de Tzintzuntzan, el Gobierno del Estado de Michoacán y la iniciativa privada representada por la Asociación Civil adopta una obra de arte, sobre todo Josefina Laris en el capítulo Páscuaro y también en el capítulo de Morelia, a través de ese capítulo de Adopte una obra de arte. Tuvimos apoyos de muy diversas personalidades e instituciones, como la Generalitat de Valencia y como la Reina de Dinamarca, que visitó este lugar en días pasados para restaurar algunos objetos. Y la construcción de la zona arqueológica de las Yácatas, emprendida directamente por el Instituto, que hoy entregamos a todos ustedes. Muchas gracias. Maestro Felipe Calderón, presidente de México, licenciado Fausto Vallejo, gobernador del Estado de Michoacán, ingeniero José Gerardo Villagómez, presidente municipal de Tzintzuntzan. Saludo también con afecto y reconocimiento a mi compañera secretaria del Estado, secretaria de Educación, así como al secretario de Turismo que nos acompaña hoy, al diputado Silva, presidente del Congreso, y al magistrado Alejandro González Gómez, y a Monseñor Alberto Sarrecinda. Qué bueno que está con nosotros, Monseñor. Amigas y amigos todos, señor presidente. Es un honor acompañarle en la entrega al pueblo de Michoacán y a todos los mexicanos de dos obras fundamentales que hablan de la raigambre prehispánica y colonial de Michoacán, y en especial de Tzintzuntzan, corazón político, económico, religioso y cultural del pueblo purépecha, cuyo arte, visión del mundo y tradiciones aún laten y fortalecen el rico entramado lingüístico y cultural que distingue a México y que nos da unidad en nuestra diversidad como nación. Hoy inaugura usted, señor presidente, una pieza fundamental en el patrimonio cultural de este estado tan bello que es Michoacán. En el exconvento de Santa Ana Tzintzuntzan y su museo totalmente renovados se aprecian los estilos arquitectónicos plateresco y barroco, así como los janamus prehispánicos o losas de piedra, dos templos abiertos al culto, un par de capillas abiertas, los restos del Hospital de Indios, murales al fresco de los siglos XVII al XIX y la que quizás sea la única pila bautismal de inmersión registrada en nuestro país. A partir de ahora, los michoacanos y todos los visitantes nacionales y extranjeros podrán conocer las principales características y usos de este conjunto conventual, así como la historia de esta comunidad desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XXI. El renovado museo del exconvento de Santa Ana ofrece una visión de pasado y presente de Tzintzuntzan, pues está dividido en tres grandes bloques temáticos: el espacio prehispánico, el espacio virreinal y el dedicado a Tzintzuntzan hoy. En el primero de ellos se abordan el tiempo y el espacio del imperio purépecha que floreció durante el posclásico y llegó a ser el segundo en extensión e importancia en Mesoamérica luego del mexica. En las dos salas dedicadas al virreinato se aborda el fin del reino purépecha con la conquista y la fusión de dos etnias y dos culturas, de dos visiones del mundo que urdieron el entramado del mestizaje colonial, formando el México que hoy somos. El último segmento, Tzintzuntzan hoy, nos muestra a los purépechas de esta tierra en su presente, con su forma particular de ser y su vida cotidiana. Los visitantes podrán observar videos y fotografías sobre la historia del pueblo, hacer comentarios, aportar información y tomar parte en la relectura de la historia de lo que fue la capital del imperio purépecha. Con la creación del Museo Arqueológico Purépecha, señor presidente, su gobierno cumple un anhelo educativo y cultural de sus paisanos, fincado desde hace largo tiempo. En suma, se trata de un nuevo museo de sitio donde los purépecha de hoy pueden reconocer su pasado y en su cultura, donde los mexicanos podemos identificar las raíces que sostienen nuestro presente y donde los visitantes de otros países pueden conocer y entender mejor la grandiosidad de las culturas que integran nuestra grande y diversa nación.
amigas y amigos, señor presidente, los museos son espacios claves donde los pueblos preservan, investigan y se educan en su patrimonio histórico-cultural para entender su presente y proyectar su futuro. Por eso, en su gobierno nos hemos dado a la tarea de mejorar los recintos museísticos con los que cuenta México, porque en ellos nos habla nuestra historia y nuestra cultura, porque en ellos atesoramos lo que hemos sido y nos configuramos como la nación que queremos ser. En su gobierno, señor presidente, con el Museo del Exconvento de Santa Ana Tzintzuntzan, son ya más de 70 los museos que hemos restaurado, y con la creación del Museo Arqueológico Purépecha son ya 18 los que hemos creado, de un total de 127 museos de la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia con los que cuenta México. Las instalaciones museográficas que hoy entrega usted a los michoacanos y a todos los mexicanos resultan altamente propicias para repensar en la fuerza que tienen la educación y la cultura como detonadoras del progreso individual y colectivo en el marco de un mundo cada vez más globalizado. Celebremos, pues, la reapertura del Museo del Exconvento de Santa Ana Tzintzuntzan y la creación del Museo Arqueológico Purépecha. Con ellos se fortalece la educación, la cultura y el desarrollo humano de los michoacanos y se potencia el turismo. Con ellos gana Tzintzuntzan, gana Michoacán y gana México. Muchas gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado de Michoacán. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Víctor Silva Tejeda, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Doctor Alejandro Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. Ingeniero José Gerardo Villagómez Calderón, presidente municipal de Tzintzuntzan. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación. Doctor Alfonso de María y Campos Castelo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diputado local, profesor José Eleazar Aparicio III, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Maestra María Teresa Catalina Herrera Guido, secretaria de Educación en el Estado. General de División Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la 21ª Zona Militar. Ciudadano Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el Estado. Ciudadano Maurilio Molinero Huipe, representante de Bienes Comunales de Tzintzuntzan. Profesor Filiberto Villagómez Estrada, secretario del Consejo Directivo del Centro Cultural Comunitario. Don Alberto Suarezinda, Su Excelencia, nos da mucho gusto, como siempre, el verlo por acá y decirle que lo sentimos más michoacano que guanajuatense, con las disculpas aquí del señor secretario de Educación. Señoras y señores, señor presidente, agradecemos su presencia y obviamente su impulso y la concreción de esta obra tan importante, en donde acaba de inaugurar el Museo Arqueológico Purépecha y reapertura del Exconvento de Santa Ana, ya que estas obras constituyen un importante legado de la cultura de nuestros ancestros indígenas y novohispanos. Este museo, asentado en las Yácatas, nos abre una ventana al pasado para conocer el monumental esplendor purémbe, lo cual sin duda beneficiará particularmente al municipio de Tzintzuntzan, pero en realidad lo hará a todo el Estado y al entendimiento de nuestras raíces. El Exconvento de Santa Ana, que data del último tercio del siglo XVI y primeros años del siglo XVII, fue el primer convento que fundaron los misioneros franciscanos en nuestra entidad, el cual forma parte del patrimonio que conforman las misiones conventuales y de la significativa ruta cultural turística Don Vasco. Muchas gracias. Por el correr de los años y la poca atención que se le procuraba a este monumento arquitectónico, se venía deteriorando,
Por eso la trascendencia de rescatarlo del abandono en el que se encontraba, para de este modo poder recuperar una parte tan representativa de nuestro legado histórico y cultural. Es por ello que agradecemos al señor presidente de la República, Felipe Calderón, su buena voluntad para destinar los recursos para la restauración de este recinto conventual. Los michoacanos le reconocemos su interés por esta su entidad natal, ya que con estas acciones atraeremos a más visitantes, tanto locales como extranjeros, para que vengan a visitar este municipio, antigua capital de Michoacán y primera sede obispal, que forma parte de la Ruta Don Vasco, misma que se consolida al tiempo en que se mantiene, conserva y restaura el patrimonio cultural del Estado. La recuperación y promoción de nuestra herencia histórica, además de afirmar nuestra identidad, influirá en el mejoramiento de nuestra economía, ya que contar con un sector turístico más diversificado, capacitado y a la altura de nuestros visitantes, nos permitirá atraer mayores flujos turísticos para poder incentivar a los prestadores de servicios de este ramo. Porque el fortalecer el turismo y la economía del Estado es compromiso de todos. Muchas gracias por juntos seguir haciendo de Michoacán el alma de México. Muy amables. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridas paisanas, queridos paisanos. Señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, muchas gracias por su hospitalidad. Diputado Víctor Silva Tejeda, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Dónde está, magistrado? ¿Me lo volaron? Acá está. General Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la 21ª Zona Militar. Muy estimado don Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia y de Michoacán. Pues es muy emocionante, por cierto, saber que aquí estuvo el primer obispo de nuestra tierra, don Vasco de Quiroga, y pues el último que está aquí, don Alberto, que por cierto don Alberto tiene ahí en la catedral en custodia el báculo y el sombrero de don Vasco de Quiroga, que era un sombrerote pues enorme, ¿no?, que lo tiene ahí en custodia, y pues es muy emocionante estar en este lugar después del recorrido que hemos hecho de este convento de Santa Ana, que pues es de los más antiguos. Yo no diría solo el más antiguo de Michoacán, debe ser de los más antiguos de todo el país. Muy estimado Maurilio Molinero Huipe, representante de bienes comunales aquí de Tzintzuntzan, y a todas las amigas y amigos de la comunidad que han participado muy activamente en la restauración y en la vida de este convento, de su iglesia, en fin. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, me llena de admiración, de emoción el estar el día de hoy aquí en Tzintzuntzan, en esta tierra donde empezó todo, vamos a decirlo así. Es como presidente de la República y como orgulloso michoacano, es un honor para mí abrir por una parte el Museo Arqueológico Purépecha, que se hizo aquí arribita en las Yácatas, y ahora el exconvento de Santa Ana Tzintzuntzan, totalmente restaurado, con un museo también renovado, hermoso, y además con algo que yo no había visto en su magnitud, en su importancia. Me había tocado venir varias veces a echarme una vuelta aquí al museo con mis amigos de la comunidad aquí de Tzintzuntzan, mientras lo estaban restaurando y viendo, pero no había visto yo los murales ya restaurados. Sé que hay toda una polémica si se debían restaurar o no, pero es verdaderamente impresionante, hermoso, y hace este museo totalmente distinto a lo que hemos restaurado recientemente, e independientemente del valor histórico, del rescate de lo histórico, sin alterar la esencia de las cosas, sino simplemente presentándolas como están y como estarían si el hombre no las hubiera dejado deteriorar. Tiene un valor turístico enorme también, porque eso hace precisamente que la gente venga, y eso es lo que nos interesa a final de cuentas. Además de la historia, la cultura y la identidad propia de la cual estamos muy orgullosos, nos interesa que venga la gente a Tzintzuntzan, y que venga no solo el Día de Muertos, que sé que ya estuvo bastante bien,
el día primero, felicidades, sino que venga pues todo el año a ver las yácatas, a ver el convento, en fin, a comprar las artesanías, a hospedarse. Necesitamos meter algo a la cultura y a la manera de atender a la gente para hospedarlo. No se necesitan ni los grandes hoteles ni las grandes marcas, se necesita que aquí en las casas de la cabecera pues haya 1 o 2 cuartos bien presentados, con su baño, que estén bien atendidos, limpios, para poder empezar a traer turismo que se quede en Tzintzuntzan y no simplemente que se baje y se suba del coche. Entonces, creo que tenemos hoy muchos activos fundamentales, entre ellos los que hoy ponemos nuevamente al público, como es el nuevo museo en las Yácatas y este exconvento de Santana Tzintzuntzan. Como sabemos, la historia de Michoacán pues es extraordinaria. Don Jerónimo de Alcalá, que aparece, por cierto, en alguna de las pinturas que vimos, recibiendo, digamos, el báculo, ha de ser, para no decir el estandarte del obispado, que se traslada, el obispado de Michoacán, de aquí es Tzintzuntzan a Pátzcuaro primero, y luego se traslada de Pátzcuaro a Valladolid, ahí un poco pues no con mucho gusto de don Vasco de Quiroga, ciertamente, pero bueno, pues esa es la historia, así han pasado muchas cosas, ¿no? Relata don Jerónimo de Alcalá que los purépechas fuimos en lo que nos toca de esa rama, de los huacúsechas, que significa gente de la Casa del Águila, y es un poco lo que la voz purépecha comienza ya a sonar. Los purépechas en sí mismos significa gente trabajadora, y vaya que son hombres trabajadores, pues la gente de mi tierra, particularmente las artesanas y los artesanos que están hoy aquí. Hicieron de Tzintzuntzan su capital, seguramente porque pues aquí es una zona paradisíaca para estar, hay tierras fértiles, hay agua, hay paisajes, se convirtió finalmente en un centro ceremonial. Se sabe la parte despectiva de la leyenda, no tanto, que algunos nómadas de origen chichimeca habían pasado por los lagos y al meterse al lago a nadar, otros finalmente le robaron la ropa, y por eso de la palabra náhuatl tarasco, que significa descalzo, significa el que lo habían despojado, pues no solo de las calzaduras, sino de las vestiduras. En fin, esa es otra parte de la historia. En la relación de Michoacán, sin embargo, se aclara muy bien que se les llamó, más que tarascos, michoaques, a los nuestros, que es donde procede el nombre actual de nuestro estado, que significa en náhuatl gente que tiene pescado o pescadores, que es mucho más propicio de toda la ribera del lago de Pátzcuaro. Los purépechas desarrollaron una sociedad muy avanzada en materia política, económica y religiosa. Fue un imperio que extendió en una vasta región del occidente de Mesoamérica. Los nuestros llegaron, pues desde luego, hasta las costas del Pacífico. Colima mismo es una palabra de origen purépecha, como lo es también Querétaro. Y eso nos da una idea de la presencia de los purépechas hasta casi los linderos pues, de Zacatecas. Estuvimos en Cóporo, en el norte de Guanajuato, inauguraron una nueva zona arqueológica donde pues eran más bien los confines que contenían el avance de nuestros ancestros. Dominaron pues prácticamente la totalidad de Michoacán, amplias regiones del Bajío, tanto de Guanajuato como lo que ahora es Michoacán, algunas porciones de Jalisco, amplias porciones también de Guerrero, desde luego toda Tierra Caliente. Y algo muy importante, como ustedes saben y que orgullosamente lo sabemos todos, combatieron ferozmente a los mexicas, a los aztecas, que eran pues realmente los imperialistas de la época, bueno, por los que les competían más bien a los purépechas en eso de andar conquistando pueblos, ¿no? Es célebre las luchas que en el actual Ciudad Hidalgo, en Tajimaroa, tuvieron los purépechas derrotando a los náhuatl siempre. En fin, aquí fue donde nació la cultura purépecha, que es una de las más importantes y más extensas de Mesoamérica. Ahí por ahí un pasaje, no recuerdo dónde vi, pero se habla de por qué razón los purépechas no presentaron, pues por lo menos un combate frontal de inicio a los españoles. Un poco se decía ahí que en interpretaciones que quizá pensaron que porque hubiera sido inútil
habida cuenta de la sangre y el estropicio que hicieron los españoles en Tenochtitlan, y puede ser, ¿no? Hay una historia de Michoacán muy importante, parte de la crónica de Michoacán, que es una historia de un americano, Benedict Warren, que me dice el gobernador que le acaban de dar la presea, generalísimo Morelos, hace poco todavía vive, es una persona muy, muy interesante, y él narra un poco toda esta fundación de Michoacán y particularmente la historia de Tzintzuntzan. Y algo recuerdo de que a la muerte de Tangaxuan, su hijo, el nuevo Calzonsi, pues recibe una embajada, digamos, un grupo de emisarios náhuatl. Y la historia realmente cuenta que pues finalmente nunca pactaron los purépechas con los náhuatl, y eso es cierto, para hacer un frente común contra los españoles. Y ahí la historia que narra Christopher Warren es que llegaron y vieron al nuevo Calzonsi, al hijo de Tangaxuan, y le dijeron, oye muchacho, pues queremos ver a tu padre, que nos urge. No, pues mi padre no está, yo soy el Calzonsi. No, queremos ver a tu padre. No está. O yo soy el Calzonsi. Total que ya, visto que no le hacían caso porque debe haber sido un chamaco, le dice, bueno, muy bien, con mucho gusto los voy a mandar con mi padre. Y los degolló a los 10 que iban en esa empresa. No sé si lo recibiría el papá también. Pero Tzintzitza, que era este último Calzonsi, digamos, que recibe a los españoles, no les presenta frente y llega un armisticio con los españoles. ¿Por qué razón? Yo creo que pueden haber sido muchas las razones. Uno, pues también evitar una guerra cruenta. Otra es, pues los mexicas eran sus enemigos. Esa es la razón que explica cómo en el camino a Tenochtitlan se unieron tantos pueblos indios a los españoles, porque también ya la traían con los mexicas, que los dominaban, los esclavizaban, los sacrificaban, les cobraban tributo, algo así como que hacen algunos tipos por ahí de malandros que andan por ahí, y los tenían ya hasta el gorro, hasta que la gente dijo hasta aquí, pasaron los españoles y acabaron, pues los derrotaron a los mexicas, ¿no? Yo creo que los purépechas también decían, bueno, pues tampoco llevarla con ustedes, pues no les ha de haber parecido una buena idea, esa es la verdad. Y a lo mejor les hubiera salido bien la jugada, si no es que porque llega a Michoacán el más sanguinario de todos los españoles, que fue Nuño de Guzmán, desgraciadamente. Y paradójicamente la ambición de Nuño de Guzmán, ya cuando ve este lugar, empieza a ver que hay ciertos joyas, las mujeres, los ornamentales, y empieza a torturar al Calzonsi y a la gente y a los nobles para revelar los lugares donde habían escondido el tesoro. Aparentemente había sido en algunas de las islas del lago de Pátzcuaro, y con eso pues viene una sangrienta etapa verdaderamente repudiable, digamos, de sacrificio de los purépechas. Afortunadamente, así como vino lo peor de España en la persona de Nuño de Guzmán, también vino a Michoacán lo mejor de España y de Europa, que fue Vasco de Quiroga precisamente. Don Silvio Zavala, un gran historiador mexicano, escribe de don Vasco precisamente, Tatabasco, como hasta la fecha le siguen llamando los purépechas. Escribe sobre la obra de Tatabasco: un método simple y eficaz, la utopía, sirvió para conservar las admiradas cualidades de sencillez de la vida indígena y para perfeccionarla hasta aquellos límites ideales. La fe humanista en este vasto proyecto orientó la civilización del nuevo continente e infundió a la empresa un excelente rango moral. Y don Vasco lo que trata, Tatabasco, es evangelizar e inculturar, como me explicaba precisamente don Alberto, a través de valores, más que de imposiciones, lo que era la cultura cristiana. Y además hace precisamente los pueblos hospital, como lo hizo en Santa Fe de la Laguna, como lo hizo en Pátzcuaro, por ejemplo, y probablemente aquí mismo en Tzintzuntzan, donde se trata de albergar a la gente pobre y necesitada y de enseñarle un oficio. Esta es la maravilla de nuestra tierra de Michoacán, ¿no? Tatabasco, además, ¿qué pasa cuando salen los comerciantes y los ambulantes y todos venden lo mismo? Pues la verdad es que nadie gana nada, todo el mundo se va matando los márgenes. Tatabasco tuvo la habilidad de enseñarle a cada pueblo un arte diferente.
y así como aquí en Tzintzuntzan enseñó la alfarería y en Pátzcuaro enseñó el telar, y muchas gracias además por la camisa esta que me tocó, la verdad me quedó está muy bonita. Y obviamente en Quiroga, pues desde luego a labrar la madera, y en Santa Clara el cobre, y así sucesivamente, las guitarras en Paracho, la laudería. Cada pueblo tuvo su especialidad y cada pueblo pudo producir algo distinto que le impidiera competir. Así era de inteligente y sabio Tatabasco, siempre buscando una fuente de ingreso para los indígenas que quería inculturar y evangelizar. Por eso se explica también los olivos que están aquí en el magnífico atrio y que subsisten todavía gracias a la labor de restauración que también se hizo. Los olivos los trajo don Vasco desde España, porque en su tierra de eso vivía la gente de su tierra, del olivo, de la aceituna, del aceite de oliva, y desgraciadamente aquí no pegaron, es decir, los olivos o no dieron muy pocas aceitunas. Yo recuerdo que mi padre tenía allí en la casa, todos ustedes se morían, todavía hay una ramita descendiente de los olivos de aquí, que pues tampoco nunca dio aceitunas, como que no se ambientaron, ¿no? Probablemente se requería un ambiente más seco, probablemente habrá que ver, pero eso es lo que explica los olivos del atrio que fundara Tatabasco. Y bueno, el otro gran personaje, desgraciadamente opacado por Tatabasco, pero yo creo que de sus mismas alturas, es Fray Jacobo Daciano. Fray Jacobo Daciano, amigas y amigos, es pues el otro gran personaje de la evangelización en Michoacán y en América. En primer lugar, Fray Jacobo, así como Tatabasco, era en realidad abogado y llegó en la Real Audiencia en la segunda, junto con Nuño Guzmán, y ya en sus buenos años, ya muy entrados, lo hicieron al mismo tiempo sacerdote y obispo. Fray Jacobo Daciano era un príncipe, era príncipe de la Casa Real de Dinamarca, hermano del rey de Dinamarca, hijo del rey de Dinamarca, que hubiera sido rey si no fuera porque tenía hermanos mayores y conforme a la tradición, pues solo el primogénito le toca. Él se fue de misionero y llegó y se embarcó y llegó hasta Michoacán. Y se estableció fundamentalmente en Tarecuato, allá lo que es ahora municipio de Santiago Tangamandapio, y en Tarecuato inició una obra de evangelización que vino a completar precisamente aquí al convento franciscano de Tzintzuntzan. Me dio mucho gusto que ya está totalmente rescatada una imagen de Fray Jacobo Daciano en la escalinata, que está primera muy bien hecha, y otra imagen pequeñita en plata, precisamente en uno de los objetos sacros, en un incensario que está aquí también en el museo, una imagen pequeñita de Fray Jacobo. Y Fray Jacobo fue un gran luchador social, y nuestra gente, la de aquella época, le atribuía funciones verdaderamente o virtudes verdaderamente míticas o milagrosas, ¿no? Por ejemplo, fue un gran luchador porque Fray Jacobo luchó más que nadie, quizá tanto más que Fray Bartolomé de las Casas, aquí en Nueva España, en México, por la igualdad de los indios. Por ejemplo, él siempre propugnó, fíjense nada, por el derecho de los indios a comulgar, que hasta entonces se les negaba. Y cuenta la leyenda que aquí mismo en Tzintzuntzan, probablemente en este atrio abierto, en la capilla abierta que está y que eran abiertas precisamente para poder ahí ir armonizando e inculturando las tradiciones indígenas con el culto cristiano. Cuenta la leyenda de que alguna vez dando la comunión, Fray Jacobo, con el ventarrón le volaron algunas hostias y una hostia cayó en la boca de una indígena y entonces le dio de comulgar, lo cual fue un gran escándalo y ya andaban expulsando, comulgando a Fray Jacobo Daciano. Y no contento con eso, ya que logró que se reconociera el derecho de los indígenas a comulgar, fue por el derecho de los indígenas a ser sacerdotes. ¿Y cómo? Y ese fue uno de los grandes pleitos de Fray Jacobo. Teniendo además derecho a la corona de Dinamarca, se decidió retirar allá en Tarecuato, allá murió. Todavía cuentan otra anécdota muy interesante, está recogido en otro libro de su biografía de otro danés, que dicen que Fray Jacobo Daciano, que finalmente era, en aquel tiempo Dinamarca estaba bajo el dominio de España, en cierta manera, de esas bodas que se hacen así raras, ¿no? O se hacían, todavía se hacen así, ¿no? De las familias reales. Celebró una misa de requiem por la muerte de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? El día de su muerte, con una pequeña nota. La noticia de la muerte de Carlos I llegó a América pues varias semanas o quizá meses después. Entonces él
intuyó o vio esa muerte y en fin celebró. Es un personaje que yo admiro mucho, pero bueno, aquí está precisamente en Tarecuato, probablemente está enterrado ahí Fray Jacobo, la gente no nos dice, y qué bueno dónde está, pero por ahí está desde luego en la iglesia, y aquí la presencia de estos grandes humanistas, los más grandes a mi juicio de México y de toda Nueva España, yo diría que hasta la fecha. En fin, amigas y amigos, para mí es muy emocionante hacer esto. Hablemos ahora de las obras finalmente que entregamos. ¿Qué significado tienen? Significado de cultura e identidad michoacana, son nuestro pasado más remoto, y ahí está el Museo Purépecha arqueológico que queda en Tzintzuntzan, ya se rescató la Yácata Segunda, por fin apareció una escalera de las que siempre se pensó que estaban en las Yácatas, es una escalera ceremonial, como es la de muchas pirámides precortesianas, y también en el museo se rescataron varias cosas. Algo que es extraordinario, verdaderamente extraordinario en México, es algo que está en ese pequeño museo que acabamos de inaugurar, que es el entierro de Tingambato, que es uno de los entierros mejor rescatados y mejor conservados, y cosa rara, es de los pocos entierros que no están en la Ciudad de México y en el Museo de Antropología. Este se queda aquí en Tzintzuntzan y se queda precisamente en el Museo de las Yácatas para deleite de todos los visitantes y desde luego para orgullo de sus moradores. Se queda aquí el entierro de Tingambato, de inestimable valía pues para esta zona arqueológica. Y este gran convento de Santa Ana, que se restauró, aquí debemos agradecer, y me uno al reconocimiento a la gente de Adopta una Obra de Arte, y particularmente a nuestra paisana Josefina Laris y a Fausto Cerón, que tanto esmero pusieron para iniciar la obra de restauración. Yo recuerdo haber visto este convento, estaba verdaderamente destruido, abandonado, casi que cayéndose, y qué bueno que se restauraron los muros, los techos, los murales, las pinturas, en fin. Es muy emocionante además que en esta restauración se han revelado imágenes tanto de Santa Ana, la patrona, como de Fray Jacobo Daciano, evangelizando, a quien ya me he referido. Se restauraron más de 600 piezas que estaban embodegadas, figuras de San Francisco de Asís, de Santa Ana, en fin. Así que pues no me queda más que felicitar a mis amigas y amigos de Tzintzuntzan, porque sé que a ustedes se debe este gran rescate. Y ojalá venga mucha gente a Tzintzuntzan, insisto, que la gente tan necesitada de esta comarca de la ribera del lago de Pátzcuaro tenga una fuente de ingreso en el turismo, que venga a Michoacán, que el turista tenga algo distinto que ver, además del lago y además del Día de Muertos, que venga a ver el convento, que venga a aprender nuestra historia, que venga a sentirse orgulloso de ser mexicano, y si no es mexicano, que venga a sentirse orgulloso de que México tenga tanta riqueza y tanta historia, y que eso signifique ingreso y empleo para las michoacanas y los michoacanos. Si seguimos trabajando, ojalá podamos hacer de Tzintzuntzan también pueblo mágico. Se requiere remozar mucho de su calle, trabajar mucho en comunidad, pero creo que este es un gran paso que se ha dado con el convento y con las Yácatas. Así que muchas felicidades, y que sirva, que sea para el bien de Tzintzuntzan y todos sus habitantes. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan una excelente tarde. Desde tiempos muy remotos y reflejan el devenir de los habitantes de esta gran región. Basta con visitar este recinto y el anterior de las Yácatas para vislumbrar esta riqueza. Como todos ustedes saben, los muros conventuales que hoy nos reciben han formado parte del paisaje michoacano desde los inicios del siglo XVI. Nos decía Su Excelencia que llegaron aquí los primeros franciscanos tan cerca como al final de la conquista en 1521. Y a pesar de las intervenciones arquitectónicas que los transformaron a través del tiempo, aún reflejan la importancia que adquirió el original convento franciscano de Santa Ana de Tzintzuntzan, lugar de colibrís para la vida michoacana. Hoy, con su reapertura, deseamos reanimar un espacio que ha estado ligado a la comunidad desde tiempos muy lejanos, a quien agradezco particularmente no solamente el trabajo desarrollado aquí, sino el futuro de este sitio,
que está también a su cargo, para que los visitantes reconozcan aspectos simbólicos y estéticos necesarios para la valoración de su propio legado cultural y de las artes de su país y de su región. Simultáneamente nos impulsa el reto de estimular entre la niñez y la juventud la preservación de los bienes culturales para que los hagan propios, todo como parte de un círculo virtuoso entre la identidad, el acceso a la cultura y el bienestar. Un poco más temprano visitamos el Museo Arqueológico Purépecha, en el corazón de la gran urbe regional del occidente de la época prehispánica, las Yácatas, la cual permaneció incógnita. A los invitados especiales, a su excelencia, a todos, amigos, queridos trabajadores del instituto, señoras y señores, en el territorio mexicano se producen millones de sueños cotidianos que dejan la impronta día tras día de nuevos capítulos que narran una riquísima y ya antigua historia. Don Vasco de Quiroga, ese hombre singular de espíritu creativo y admirablemente emprendedor, que comprendió los sueños de tantos mexicanos y michoacanos y modificó las condiciones de vida de toda una época, afirmaba que toda empresa debía realizarse en conjunto, y cito, ayudándose unos a otros con gran voluntad, animándose entre sí y no al contrario, escondiéndose. Alfonso de María Campos y Castelo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas tardes a todos. Queridos amigos purépechas, queridos amigos michoacanos, mexicanos, todos. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Fausto Vallejo, gobernador del estado de Michoacán. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública. Licenciado José Gerardo Villagómez Calderón, presidente municipal de Sinsunzan. Saludo a los poderes del estado de Michoacán o mostrando recibir pena o trabajo en ello. En este mismo recinto donde don Vasco fuera nombrado obispo, me siento muy complacido al afirmar que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia precisamente recurrimos a la estrategia de sumar voluntades para lograr alcanzar nuestras metas, algunas de ellas de dimensiones monumentales, pero siempre con la participación de numerosos especialistas entre arqueólogos, antropólogos e historiadores, así como restauradores y museógrafos. Dentro de las muchísimas responsabilidades que honrosamente recaen en el INAH, en cuanto se refiere a investigación, restauración, conservación y difusión, el Estado de Michoacán merece y recibe una gran parte de nuestro interés. No podría ser de otra forma. Su caudal de bienes históricos y patrimoniales es tan vasto que incluye expresiones materiales e intangibles producidas